Hola, buenas noches a todos. Ahora vamos a ver lo que es las implicaciones contables de los efectos del COVID-19 en los estados financieros. Vamos a verlo de una forma general y vamos a tratar de abarcar alguna de las cuentas que más han afectado lo que es a raíz de la pandemia que se ha dado desde el año 2019. Como podemos ver, este es nuestro grupo, está conformado por 6 integrantes y por el momento todos hemos aportado lo necesario para que esa presentación sea lo mejor, de lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues sabemos de que estamos viviendo ahora una pandemia, sabemos de que hace un año más o menos se ha empezado a dar todo lo que es lo de la pandemia, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la propagación del COVID como pandemia hace, eh, perdón, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la propagación del COVID-19 como pandemia el 11 de marzo del 2020, según el decreto número 12. Como sabemos, nosotros estábamos viviendo, ¿verdad? Un día a día normal y quizás el 11 de marzo fue para nosotros bien representativo. Todavía no habían declarado una cuarentena como tal en nuestro país, pero sí ya posteriormente, no recuerdo muy bien la fecha, pero creo que fue como el día 20 de marzo, por esos días, se decretó una cuarentena total, ¿verdad? Y ya sabemos lo que sucedió ya en nuestro país, pues cerraron bastantes negocios, los cuales ya no se pudieron formar como antes lo estaban haciendo. Como dice acá, la pandemia generada cada día evidencia más efectos en distintos campos del quehacer humano. En los negocios ha tenido un impacto inmediato en diferentes sectores, siendo un descenso de la actividad económica que está reduciendo los niveles de demanda de muchos bienes y servicios. Y claro, sabemos de que la pandemia vino a afectar a negocios que totalmente estaban quizás en lo alto, ¿verdad? O negocios que venían naciendo y de la noche a la mañana esos negocios han quebrado y se han ido abajo por relaciones que han sido por lo que es la pandemia, ¿verdad? Vamos a revisar acá una de las cuentas contables que más, este, bueno, aquí vemos que las implicaciones para los estados financieros incluyen no solo la valoración de activos y pasivos, sino también la revelación sobre cómo está salvaguardando la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha y los riesgos al respecto, ¿verdad? A raíz de todo lo que se vivió con la pandemia, pues varios negocios han tenido que, bueno, ver de diferente forma cómo se pueden salir adelante y no solamente eh, tratar de hacerlo ya sea por lo que es el dinero, sino que también por todas las cosas que tienen que pagar, ¿verdad? Como ya sabemos, no solamente es de generar dinero solamente para la empresa, sino que también cubrir la parte de todas las obligaciones que tiene la empresa. Entonces, como mencionaba, vamos a revisar una de las cuentas que han sido más afectadas y a raíz de lo que estábamos hablando, hemos sacado esa información de lo que es un boletín que emitió la IFRS, la cual se programó por la PricewaterhouseCoopers. Es una de las mayores firmas y pues encontramos esa información que puede ser bastante útil, ¿verdad? Y sabemos de que vamos a explicar un poquito de cada una de las cuentas. Por ejemplo, estamos viendo acá en pantalla lo que son cuentas por cobrar. Dice que se debe evaluar las pérdidas crediticias sobre cuentas por cobrar comerciales utilizando una matriz que mida, entre otros, los siguientes factores: número de días en mora, historias crediticias, tipo de productos, volumen de negocio, tipo de cliente, ¿verdad?
Pues en esta cuenta se dio bastante afectación porque muchas empresas dejaron de cobrar, dejaron de recibir el dinero y pues lo que se vino a afectar fue de que el dinero no entró a nuestras empresas, no entró y simplemente se ha quedado como una mora, ¿verdad? Al final sabemos de que nos marca la norma que debemos hacer una estimación de cuentas incobrables, que al final viene a afectar lo que es la parte de nuestro impuesto. Sabemos de que no podemos dejar de cobrar porque si no el negocio en sí se puede venir abajo. Y eso sí afectó bastante lo que es la parte de los clientes, ya que muchas empresas como no estaban recibiendo su dinero, vino a afectar en la parte de que no pudieron cancelar sus deudas. Y a nosotros como empresa, digamos, si ponemos el ejemplo de que nosotros como empresa, si nos ponemos en, digamos que nosotros somos la empresa, ¿verdad? No vamos a recibir dinero porque las empresas se quedaron sin efectivo, ¿verdad? El cual nos hizo bastante falta a nosotros para poder costear nuestras obligaciones. Esa cuenta también dice de que empezó a medir lo que son los números de días en moras, lo que comentaba, ¿verdad? Bueno, es de los inventarios, cero inventario. Dice que por la disminución del movimiento en el inventario, precios más bajos de productos u obsolescencia de inventarios debido a ventas inferiores a las esperadas. Si los niveles de producción de una entidad son anormalmente bajos, puede ser necesario la revisión de los costos de inventario. En este caso, a raíz de la pandemia, sabemos de que muchos inventarios quedaron totalmente detenidos y esos no se movieron por el punto de que no hubo una rotación continua y se quedó totalmente congelado, por así decirlo. ¿Por qué, verdad? Por ejemplo, las empresas que son quizás las que vendían los insumos que no eran necesarios para nuestro consumo, como dijo el presidente, ¿verdad? En aquel momento, que cerró todas las empresas que generaban esa parte de no productos que sean algo necesario para nosotros. Podemos incluir, por ejemplo, cerraron las partes de la venta de computadoras, por ejemplo. Entonces, esas partes ahí quedaron totalmente cerradas y los inventarios prácticamente quedaron congelados, no se movieron y eso hizo que afectara bastante. Y bueno, pues a raíz de todo eso, las empresas comenzaron a tomar medidas que incluyeron bajar los precios para después poderlos vender, liquidaciones de productos, para no quedarse con esas mismas líneas y tener que volver a vender. Podemos ver el caso de los electrodomésticos, el caso de las empresas que venden sus productos, así como este, eh, los muebles, esas empresas quedaron totalmente cerradas y a raíz de esos inventarios ya no se movieron. Y al momento de abrir, ¿verdad? Tuvieron que hacer una liquidación total para volver a generar ingresos también. Y como vemos ahí, ¿verdad? De que las obsolescencias de inventarios puede ser de que haya empresas que sus inventarios ya no pudieron venderse, ¿verdad? Por la fecha de caducidad. Sí podría desconocer, ¿verdad? Cuáles son a ciencia cierta cada uno de ellos, pero sí sabemos de que muchas empresas, dependiendo del rubro, tomaron la decisión de hacer cosas así. Por ejemplo, se me viene a la mente poner la parte de los restaurantes que también cerraron y de la noche a la mañana tuvieron que hacerlo. Entonces, esas cosas que quedaron dentro del inventario, pues totalmente caducieron, ¿verdad? También vamos a ver la parte de la propiedad, planta y equipo. Esa es una parte que quedó también bien afectada por el hecho de que la depreciación sobre activos no utilizados afectados por el aislamiento preventivo obligatorio.
En este caso, pues podemos saber de que hay empresas, hay bastantes lugares que ya no se fue, cerraron, pero la depreciación de esos lugares siempre siguió y siempre se tuvo que cargar. Ahí podemos ver que dice que la NIC 16 requiere que continúe siendo cargada. De eso para la empresa generó muchísimo más gastos, ¿verdad? Y aunque no se estuvo utilizando, ya sea maquinaria, ya sea edificio, ya sea, este, digamos, los equipos que se tienen, entonces ese no se utilizó, pero el gasto siempre estuvo, la depreciación siempre no se detuvo. En este caso, pues, las empresas que producían eh, o las empresas que tenían que cerrar, ¿verdad? No pudieron quitarse ese gasto y lo que hicieron es totalmente es venirse sobrecargando de ese mes con mes, según lo que hasta que abrieron, que me parece que fue en el mes de agosto, septiembre, dependiendo de la apertura escalonada que se dio, ¿verdad? Bueno, los elementos de bioseguridad adquiridos y adecuados necesarios para operar en épocas de pandemia. Podemos ver que las empresas ya se tuvieron que adaptar y tuvieron que tener también condiciones de bioseguridad que se tuvieron que cumplir los criterios para ser reconocidas como elementos de propiedad, planta y equipo, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Todo este caso, o sea, es como que hay empresas que tuvieron que adaptarse y hay empresas que tuvieron que venir a formar parte de su propiedad, lo que son, por ejemplo, las máquinas que toman la temperatura, los termómetros, tuvieron que venir a adquirir todo lo que son dispensadores de alcohol gel. Entonces, todo eso es algo nuevo que antes no existía. Ahora lo podemos ver en todos los negocios a los que llegamos. Cada vez que llegamos nos suman la temperatura, cada vez que llegamos tenemos que lavarnos o desinfectarnos nuestras manos. Eso incluye bastante la parte de poder adquirir nuevas cosas que no estaban en nuestro presupuesto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, también dice de que suministrar bienes o servicios que esperen usar por más de un periodo, cumplir el requisito de que sea probable de que ellos se obtengan beneficios económicos futuros y la medición fiable de su costo o como elementos de inventarios consumibles almacenados para ser utilizados posteriormente, ¿verdad? En este caso, hay muchas empresas que deciden comprar lo que son mascarillas, deciden comprar lo que son alcohol gel y formar lo que es un inventario con esto para poder irlo consumiendo previamente en una forma más ordenada y una forma que no afecte tanto al gasto directamente, ¿verdad? Sino que hasta el momento que se consuma. Y pues vamos a ver otra diapositiva que, bueno, venimos hablando de costos y gastos, que las empresas deben cuantificar y agrupar, entre otros, los costos y gastos incurridos en el periodo de paralización de actividades. Como sabemos, quizás no se recibió dinero, quizás no entró ingreso, pero sí siempre estuvo lo que son los costos y gastos, porque como bien dice la presentación, dice que los costos extraordinarios por la emergencia sanitaria no atribuibles al proceso de adquisición de inventarios o al proceso de fabricación de bienes y servicios. Los sueldos y salarios y en general, costos laborales de empleados que no pudieron laborar durante la paralización de actividades, costos o gastos fijos incurridos durante el periodo de paralización o relantización de actividades por la emergencia sanitaria. Pues es lo que veníamos hablando, que realmente nunca se quitó, por así decirlo, lo que son los costos y los gastos, sino que esos fueron
quizás a veces hasta acumulándose o en este caso los sueldos y salarios siempre se tuvieron que cancelar a pesar de, sabemos de que el gobierno sí dio facilidades de crédito, sí apoyó a las empresas en ciertas, con las ciertas, que son las ciertas empresas que tenían, que aplicaban, ¿verdad? Lo que son esas, esos puntos que pudieron ser, pero no todas, ¿verdad? Sino que también hubieron unas excepciones de empresas, pero sabemos de que los sueldos y salarios fue algo que no se pudo dejar de cancelar y fue algo de que a la empresa vino a costarle. Bueno, como ejemplo, podemos saber de que también hay empresas que por su giro no pueden tener lo que son mucho mucho, compra de mascarillas, compra de alcohol gel, y pues eso lo que hace es eh, venir a afectar los costos extraordinarios, que al final viene siendo un gasto para la empresa que, bueno, viene a afectar en el estado de resultado, ya con la parte del impuesto, porque según las empresas, vienen siendo como una parte que no pueden deducirse en el momento que quisieran, ¿verdad? Porque así como, por ejemplo, las empresas que según su giro no pueden deducirse lo que es el transporte de personal, por ejemplo, al 100% por el hecho de la pandemia, entonces esa parte viene siendo un gasto extraordinario que al final sí afecta la parte del impuesto, ¿verdad? Podemos ver ahora la parte de los ingresos, es como venimos viendo, la disminución de ingresos. No es lo mismo, ¿verdad? Que haya sido un súper que siempre estuvo al 100% laborando, que nunca dejó de parar, que nunca dejó de recibir ingreso. En este caso, por ejemplo, podemos ver al Super Selecto, Walmart, que jamás, ¿verdad? Pudieron detenerse sus ventas porque eran productos que necesitábamos todos día a día y por lo tanto no pudo detenerse esa producción, ya sea, por ejemplo, frijoles, todo lo que consumimos al día a día, ¿verdad? Entonces, en esa parte, no es lo mismo comprar una empresa que quizás hasta vendido mucho más, por ejemplo, las empresas que se dedican a la venta de artículos en línea o entregas a domicilio. Esas no podemos comparar ese tipo de empresas con las empresas, por ejemplo, hoteleras, que se vieron forzadas a cerrar y no fueron como un centro de cuarentena, porque sabemos de que también hubieron centros de cuarentena y algunos hoteles pudieron acercarse al gobierno para brindar sus servicios, pero sabemos de que también hay otras empresas que cerraron sus puertas, ¿verdad? Cerraron sus puertas totalmente y sabemos de que no pudieron recibir absolutamente nada. Entonces, una de las principales afectaciones fue la disminución de ingresos, porque se redució la actividad económica a consecuencia de las medidas tomadas para controlar el virus, ya lo venimos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas, los restaurantes cerraron al 100% y tuvieron que como venir a reinventar su negocio, tuvieron que venir a cranear, como dicen, ¿verdad? Así en un lenguaje del día a día, o tuvieron que venir a hacer totalmente diferente su forma de vender para poder entrar al mundo de Internet. Totalmente personas que quizás mayores de edad que les ha costado, pero aún así tuvieron que volver a reinventar, ¿verdad? Todo lo que es esta parte de ingresos. Dice que también podría tener efecto en las asunciones tomadas por la dirección al medir los ingresos de bienes o servicios ya entregados y en particular en la medición de contraprestaciones variables.
Bueno, y como conclusiones, podemos ver que los contadores públicos debemos conocer las implicaciones contables en los estados financieros debido a la pandemia de COVID-19, aplicando la normativa vigente para reflejar la información financiera de una manera oportuna. Poníamos el caso de que, por ejemplo, al conocer la norma, ¿verdad? Tendríamos que saber cómo venir a tratar lo que son las cuentas por cobrar, para no afectar, ¿verdad? Solamente un periodo, sino que poder reducir en otros periodos, que al final sí se va a hacer como un impuesto diferido, ¿verdad? La crisis, como otra conclusión, podemos ver que la crisis económica derivada del COVID-19 ha hecho que varias empresas experimentaran una considerable caída en sus ingresos, o a veces podemos, como habíamos dicho, también puede ser un, un, que experimentan un cero recibimiento de ingresos. Y por las restricciones gubernamentales, es lo que hablábamos, todo lo que se nos impuso, ¿verdad? A veces nos tomó por sorpresa y no sabíamos cómo hacer, pero como ya lo habíamos mencionado, las empresas tuvieron que hacer totalmente sus reinvenciones para poder entrar al mundo de la tecnología. Y pues, ahorita vamos a ver lo que recomendamos como equipo, que las entidades deben evaluar las implicaciones contables y considerar las revelaciones a medida que los hechos y circunstancias cambien, y que se recomienda leer la normativa vigente aplicable a la contabilización de los impactos, y que los profesionales en contaduría pública se actualicen siempre diariamente, ya sea por todos los medios necesarios para que nos podamos especializar, ¿verdad? En diferentes ramas, porque las personas que se desempeñan en ocupaciones en las cuales predominan las tareas rutinarias manuales corren un elevado riesgo de sustitución por las nuevas tecnologías. Y si no cuentan con las competencias digitales para poder reubicarse en una ocupación con perspectiva laboral, que estarían obligados a aceptar alguna de la oportunidad laboral de la baja productividad y los bajos ingresos. Bueno, eso sería todo por ahora. Esperamos que les haya servido bastante y pues hasta acá llegaríamos nosotros como equipo. Buenas noches a todos.